Salmo 136. Abran o enciendan sus Biblias. En el caso de Ginger es encienda su Biblia. Sí, eso ya va así, una tecnología. ¿Listo, Tiaguito? Ok. ¿Todos lo tienen? Salmo 136, el título que yo tengo aquí en mi Biblia es Gratitud por la misericordia del Señor para con Israel. ¿Sí? Leemos la palabra de Dios, dice: Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que reine de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que reine de noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Y sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió en dos el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Pero a Faraón y a su ejército destruyó en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que condujo a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey de los amorreos, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. El que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. El que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios del cielo. Y su pueblo dice, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué salmo? ¿No? ¿Qué salmo, por Dios? El que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para Él siempre es su misericordia. El que nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. Él nos sustenta toda carne, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Amén. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a entrar en contexto en nuestra palabra, nuestro estudio de Gálatas, hermanos. Seguimos, como muchos de ustedes saben, ahora estamos en la sección final de esta carta y hoy estaremos en el capítulo 5, versículos 19 al 26. Ustedes recuerdan, hermanos, que en la sección final de esta carta es una exposición muy útil de lo que significa vivir la vida cristiana. Creo que ha sido muy práctico lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado, no solamente a los Gálatas hace más de 2000 años, sino para nosotros hoy en día, ¿cierto? Y esta es una sección final del capítulo 5 y es quizá la parte más crucial, más importante de la carta a los Gálatas, porque explica 3 ministerios importantes del Espíritu Santo. El primer ministerio, el Espíritu capacita a los creyentes para cumplir la ley del amor. Tenemos un poder dentro de nosotros que se llama el Espíritu Santo, ¿sí? Para el creyente tenemos al Espíritu Santo que capacita al creyente para cumplir la ley del amor. Y como recuerdan, Cristo nos dio el mandamiento de amarnos los unos a los otros como yo os he amado. Y es el Espíritu Santo quien nos capacita para hacerlo. Solo el Espíritu Santo nos va a capacitar para cumplir la ley
del amor, esa ley que Cristo nos dejó a nosotros. El segundo ministerio, sí, es el Espíritu, en el cual el Espíritu Santo nos capacita para vencer la carne. Solo es a través del Espíritu Santo que podemos vencer la carne. La carne no es nuestro cuerpo. Ustedes saben que la carne, cuando la palabra habla de la carne, no es nuestro cuerpo, es la naturaleza pecaminosa con la que nacemos cada uno de nosotros. Cada ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Y tercer ministerio es en el cual el Espíritu Santo nos capacita para producir los frutos de Cristo. Solo el Espíritu Santo producirá los frutos de Cristo en nosotros. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Mucho qué, hermanos? Fruto. Esto lo dijo Jesús, y es el Espíritu quien produce estos frutos en nosotros. Es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer nuestro texto del día de hoy. Gálatas 5, 19 al 26. Versículos 19 hasta el versículo 26. ¿Ya lo tienen, hermanos? Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 26. Amén. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. ¿Listo? Esta es pues el pasaje de Gálatas, donde nos muestra estos tres ministerios del Espíritu Santo que vamos a cubrir el día de hoy. La lógica de lo que acabamos de leer, pues digamos que es entendible lo que acabamos de leer, y lo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es muy diferente de las obras de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Aquí hay una diferencia entre si los que son de Cristo, los creyentes, los que han creído en Él para salvación, han crucificado la naturaleza pecaminosa. Entonces, ninguna de esas cosas de la naturaleza pecaminosa pertenecen a nuestras vidas. Esa debería ser una realidad que tú y yo deberíamos estar viviendo, porque tú y yo creímos en Cristo. Depositamos nuestra confianza ¿en quién? En Cristo. Entonces, si tú has hecho eso, tú deberías estar viviendo una vida con la cual tú estás viviendo por el Espíritu, ¿cierto? Y no por la carne. Deberíamos más bien vivir con el Espíritu Santo. Esa debería ser la realidad. La realidad de nuestra vida cristiana es que sabemos que el pecado es malo. Tú y yo sabemos que el pecado es malo, ¿cierto? Y muy a menudo podemos identificarlo fácilmente. Muchas veces no queremos tener nada que ver con ello, ¿sí? Entonces vemos el pecado en nuestras propias vidas y decimos: ¿por qué hice eso?
y muchas veces se nos dificulta y se nos hace la carga muy pesada en cuanto al pecado, y conocemos muy bien la guerra que se desarrolla dentro de nosotros. Hay dos oponentes, hermanos, y el ring de boxeo somos nosotros, son nuestros cuerpos. ¿Sí? Conocemos bien esta guerra que se desarrolla dentro de nosotros y muy a menudo nos preguntamos qué debemos hacer y cuándo va a terminar. Tú eres un fiel testigo de lo que estamos hablando hoy acá. Cada uno de nosotros somos fieles testigos de que a diario tú y yo tenemos una lucha interna. No es externa, es interna. ¿Sí? Y en una ocasión escuchamos un pequeño resumen muy útil de 3 realidades importantes para el creyente. 3 realidades importantes para el creyente. En la muerte de Cristo, Él nos liberó de la penalidad del pecado en la muerte. En la resurrección de Cristo, Él nos liberó del poder del pecado. Y en su regreso, Cristo nos liberará de la posibilidad del pecado. La primera nos libera de la penalidad del pecado. La segunda nos libera del poder del pecado. Y ya cuando Cristo regrese, la posibilidad de pecar. O sea que tú y yo vamos a tener esa lucha hasta que el Señor regrese. ¿Sí? Tú y yo vamos a tener esa confrontación interna hasta que Él esté frente a nosotros. Si tú eres creyente, la posibilidad de pecar todavía está contigo cada día de esta vida. Si tú eres un verdadero creyente, tú tienes una confrontación interna. Pero el Espíritu también está contigo y debemos actuar de acuerdo con Él. No fuimos llamados para ser derrotados en esa confrontación. Es el Espíritu que nos va a apoderar para poder cumplir y para poder vencer las obras de la carne. ¿Sí? Entonces es importante, hermanos, que entonces entendamos claramente qué viene del Espíritu y qué no viene del Espíritu Santo, para que tú puedas identificar cuál es esa lucha interna que tú vives a diario. ¿Sí? La lucha de la carne contra el Espíritu. Hay 2 oponentes, ¿cierto? Y para ello se nos ha dado dos listas, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo entrega 2 listas de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Sí? Y creo que es útil, es muy útil tratar de examinarlas una al lado de la otra. Y vamos a mirar, tenemos aquí en las pantallas, vamos a tratar de examinarlas una paralela a la otra. Obras de la carne versus frutos del Espíritu. ¿Sí? El versículo 19 nos dice que las obras de la carne son evidentes. ¿Sí? Las obras de la carne se refieren al pecado. Y el término evidente significa que son obvias o son fáciles de identificar. Así que el punto es, sabemos cuáles son estas cosas y no hay duda al respecto. Y luego la lista empieza la lista: inmoralidad sexual, impureza moral, promiscuidad. ¿Sí? Y uno va leyendo y uno dice, tú podrías decir, bueno, yo aquí me salvé, yo no practico tales cosas, y tú puedes seguir avanzando, ¿no? Idolatría, hechicería, no, yo me salvé, no he caído en eso. Pero tú sigues leyendo enemistades y dices, ahí me estoy acercando, pleitos, ¿cierto? Tú sigues leyendo, dices celos, ahí ya nos quemamos, ahí no caemos muy lejos de todo esto. Enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, etc. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar, tú y yo vamos a mirar estas evidencias de las obras de la carne. La inmoralidad es un término que incluye, no hay mucho que explicar en eso. Ustedes, sé que ustedes es un grupo que entiende mucho de estas cosas, pero vamos a darle pues un examen a esto. Dice, la inmoralidad es un término que incluye adulterio y fornicación,
y algunas de sus Biblias de hecho tienen ambos enumerados. Algunas traducciones bíblicas toman las dos, ¿no? Adulterio y fornicación. El adulterio, ustedes saben, hermano, es cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con alguien que no sea su cónyuge. ¿Sí? Fornicación normalmente se refiere a las relaciones sexuales entre personas solteras, pero también puede incluir la pornografía y la prostitución. Y ustedes saben que en el mundo está atestado de estas cosas. Y lo que queremos entender aquí es que el sexo no es un pecado, ¿cierto? Pero la inmoralidad sexual sí lo es. Y ustedes saben que el ser humano no tiene freno a su sexualidad. Y hoy en día en el mundo no hay freno en su sexualidad y vemos esta clase de cosas y vemos aún más. Y la inmoralidad sexual es cualquier tipo de sexo que no sea entre marido y mujer dentro del matrimonio. Entonces, ¿qué instrucción podemos sacar de todo esto? Porque tú dirás, bueno, ¿qué aplicación hay para mi vida en todo esto? Y lo que eso significa es que los jóvenes que están acá, deberían, o los que me escuchan, los jóvenes deberían guardarse para el matrimonio. Significa que aquellos que no están casados deben abstenerse de tener relaciones sexuales. ¿Sí? Y les dice a los esposos, aquí con lo que Pablo está enumerando, también él está diciéndole a los esposos y esposas que sean fieles los unos a los otros. Y lo que está diciendo es que nadie debería mirar contenido ilícito en internet o por otro medio. Eso es lo que claramente está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, continuamos, ¿cierto? Entonces, habla de una impureza, ¿sí? Más adelante tú ves ahí en pantallas, dice impureza, es el pensamiento impuro y la moral corrupta del ser humano que conduce esto y lo lleva a tener acciones impuras. Eso es lo que quiere decir y encierra la palabra impureza, ¿sí? Sensualidad, dentro de esta está sensualidad, que en realidad proviene de una palabra que se traduce mejor como lascivia o libertinaje. Eso está dentro de la sensualidad. Y el libertinaje es tener apetito por cosas que la mayoría de la gente considera vergonzosas, tabú o prohibidas. Ya es un libertinaje, como decimos ahora, sin freno. Es lo que vemos hoy en día, personas que ya no tienen pudor, no tienen ningún control en esta área. Ahora, queremos señalar que la mayoría de los maestros de la Biblia agrupan los pecados de estas listas en categorías, ¿sí? Y estos primeros 3 pecados se ponen junto a la categoría de pecados sensuales, debido a lo que comparten en común, ¿cierto? En el versículo 20 veremos 2 categorías más, que es pecados religiosos y pecados sociales. Son grupos, ¿sí? Y los primeros 2 pecados en este versículo son los pecados religiosos, que dentro de los pecados religiosos tenemos idolatría y hechicería, ¿cierto? ¿Por qué son pecados religiosos? Bueno, la idolatría, ustedes saben que es la oración de ídolos y es claramente un pecado religioso porque viola los 2 primeros mandamientos. ¿Cuáles son los 2 primeros mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? Y el segundo, no harás imagen alguna ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el mar debajo, ni no te inclinarás a ellas, ni le darás culto. Eso está dentro de los 2 mandamientos, ¿verdad? Entonces la idolatría es la adoración de ídolos. Y algo en lo que queremos pensar muy seriamente es, la idolatría no es simplemente adorar estatuas de supuestos dioses, como en la antigüedad. Y no solamente como en la antigüedad, ustedes saben que hoy en día vemos esto, ¿cierto? Que se siguen adorando estatuas, pero no debemos pensar que solamente en ese sentido. Un ídolo es cualquier cosa que pongas en lugar de ¿quién? De Dios. Y eso incluye dinero, poder, tu orgullo, tu fama, tu obstinación, tus propósitos, tus sueños, tus planes,
tus deseos, ¿cierto? Y muchas veces nosotros colocamos esto en primer lugar y se convierte en un ídolo. Y no estamos adorando ninguna estatua, ¿cierto? Hacer una imagen para venerarla no es solo esculpir una estatua, ¿cierto? Podría significar elevar esta clase de cosas en nuestros corazones. Y crear una imagen también podría ser decidir cómo quieres que los demás te vean a ti, ¿cierto? Y uno busca aplausos, uno busca la atención, porque muchas veces se convierte esto en ídolos. Hay mucha gente que busca llenar esos vacíos o aquietar su conciencia buscando sus casas, sus coches, su dinero, y esos son sus dioses. En el mundo sabemos que existen esos dioses y hay muchísima gente que adora personas en particular, celebridades, jugadores de fútbol, actores de cine, ¿cierto? O alguna otra celebridad. Ustedes conocen, no sé si ustedes conocen a familiares o amigos que siguen a ciertas celebridades o jugadores y ya es de una forma ya que se va ya al otro extremo, ¿verdad? Y pasan como a adorar, ¿no? Y hay muchísima gente creando una imagen de esto. Hay mucha gente que crea una imagen de sí mismos en Facebook y todas estas redes sociales ayudan para crear una imagen o alguna otra plataforma y eso es lo que adoran. Adoran mostrarse, adoran mostrarle al otro lo que han conseguido, lo que obtienen. Y eso se convierte en una obstinación constante, día a día. Y no hay paz, no hay descanso en sus corazones, porque están tratando de mostrar. Entonces continuamos con, ustedes ven en pantallas o en sus Biblias, continuamos con hechicería, también se traduce como brujería, ¿cierto? En algunas de sus Biblias. Y tiene que ver con lo oculto o con el paganismo, ¿sí? Pero antes de que te imagines, uno podría imaginarnos a Merlín, ¿no? O a una mujer volando sobre una escoba, como nos lo han mostrado en imágenes. Es útil saber que la brujería en realidad significa el uso de drogas. En la antigüedad, la palabra griega subyacente aquí es parmakeia, que es de donde provienen los términos modernos de farmacia, ¿sí? O productos farmacéuticos. Y eso no significa que todos los medicamentos, ahora no podemos decir que todos los medicamentos sean malos, ¿no? O que nunca debas comprar algo en la farmacia. Los medicamentos, cuando se usan prescritos adecuadamente, pueden ser muy útiles, pero lo que nos habla aquí realmente no es de tomar una aspirina para el dolor de cabeza o en fin. Lo que se describe aquí es el uso de drogas, ya sean recetadas o ilegales, es decir, el uso o abuso de drogas para alterar el estado mental. Para alterar el estado mental. Y en la antigüedad se usaban estas drogas en la brujería para alterar el estado mental. Y aquí es cuando podríamos preguntarnos cómo se puede considerar el consumo de drogas un pecado, ¿verdad? Un pecado religioso. Bueno, prácticamente todas las religiones paganas implicaban el consumo de drogas, las religiones paganas. Los sacerdotes tomaban drogas para alterar su estado mental y abrirse a las fuerzas espirituales o para realizar sus magias, ¿sí? Y a continuación también podemos ver acá los pecados sociales o pecados de relación, como podríamos llamarlos, que nosotros hasta aquí podríamos decir, bueno, aquí yo me salvé, aquí yo no practico nada de eso, o sea que soy libre, pero resulta que empezamos a leer, seguimos leyendo y ahí empiezan los problemas para nosotros, porque empiezan las enemistades, ¿cierto? Y esto pues no necesita explicación, ustedes saben, hermanos, todos sabemos lo que es odiar a alguien o verlo como tu enemigo y no caemos lejos de ahí. Nuestro corazón se inclina a esto.
Pleitos se traduce mejor como lucha y es un conflicto que se manifiesta en peleas o riñas y es posible que conozcamos a alguien que sea contencioso o que siempre esté propenso a discutir. Y yo cuando leía esta semana con mi esposa, estudiábamos la predicación y en la palabra, Dios nos hablaba mucho, o sea, Dios realmente nos confrontaba mucho con esta palabra porque uno muchas veces lee esto de corrido y uno ve estas enemistades, pleitos, obras de la carne y el Señor nos mostraba cuántas fallas hemos y cuánto hemos practicado esto. Y con mi esposa orábamos al Señor y le pedíamos perdón y sabemos que el Señor le pedíamos al Señor que nos ayude para restaurar relaciones, familias, con familiares, con nuestro prójimo porque hemos actuado mal. Y espero que el Espíritu Santo también les esté mostrando a ustedes allí sentados, les esté hablando a su corazón, a su mente, sobre estos actos. Los pleitos se traduce como una lucha, es un conflicto, ya lo hemos leído, contencioso. Los celos, luego siguen los celos, es otra que no necesita tampoco mucha explicación. ¿Quién no ha sentido celos por otra persona? Se ve mucho en las relaciones, ¿no?, sentimentales. Y el mundo sí que sabe de eso. Pero dentro de la iglesia, dentro de nosotros como creyentes, se ven los celos también. Enojos, sigue enojos o ira, son explosiones de rabia y palabras enojadas que son el resultado de un temperamento, ¿cierto?, encendido, salido de los propósitos del Señor. Y muchos de nosotros también estamos muy familiarizados con esto, porque sí que caemos a diario en enojos, en iras, muy fácilmente. Rivalidades, muchos de nosotros sabemos lo que es ser egoísta, el egoísmo, y por eso este término tiene que ver particularmente con querer llegar a una determinada posición. Esa rivalidad que hay en el ser humano, ¿cierto? Y se ve, y las rivalidades se ven dentro de las mismas familias, con hermanos, hasta con los padres, ¿no? Ya sea un ascenso en el trabajo, un puesto en la iglesia, dentro de la misma iglesia también se ven las rivalidades o algún cargo político o público para su propio beneficio. Y hay rivalidades, incluso puede llegar hasta la muerte. Luego tenemos disensiones y sectarismos, ¿sí?, que están estrechamente relacionadas entre sí. La disensión son divisiones creadas sobre algo que no es esencial y los sectarismos es cuando adoptas un espíritu de partido o una actitud política sobre algo y luego organizas tu gente para crear una revuelta, una rebelión y hay como esa división, esa contienda. Y lo que debemos entender es esto, hermanos, y es que en la iglesia las disensiones y el sectarismo son tan malas, puede causar tanto daño, hermanos, como la misma enseñanza herética. Entonces aquí luego comienza del versículo 21 en la lista de pecados sociales, concluye con envidia, ¿cierto? La envidia está algo relacionado con los celos, donde los celos son querer tener lo mismo que otra persona tiene. La envidia en realidad es más negativa porque la envidia quiere quitarle, no solamente lo desea, sino que la envidia también quiere ¿qué? Quitarle a alguien lo que tiene. La envidia básicamente dice, la envidia nos dice, no mereces eso, no deberías tenerlo, por eso quiero que se lo quiten y me lo den a mí. Eso dice la envidia. Y creo que tampoco caemos muy lejos de la envidia, hermanos. Ahora bien, ese es un terrible pecado de orgullo por varias razones. El orgullo está aquí. O sea, la base de todos estos pecados es el orgullo, ¿cierto? Primero, vemos que se olvida que ninguno de nosotros merecía ser salvo, pero aún así Cristo dio su vida por nosotros.
Y segundo, pone en tela de juicio lo que Dios ha elegido darle a alguien. Y tercero, la envidia también conlleva la idea de guardar rencor, que es por supuesto lo opuesto al perdón. Y no nos imaginamos a un Cristo en la cruz con rencor, ¿verdad? Contra los que le estaban crucificando. Y por último tenemos estos dos pecados de borracheras y orgía, que son llamados pecados personales. También pues no se necesita mucha explicación, creo que ustedes entienden, ¿no? Ahora bien, los pecados personales rara vez te afectan solo a ti, y si alguna vez has conocido a alguien que tiene un problema con el alcohol, entonces sabes lo cierto que es esto. Yo tuve en mi hogar, en mi casa, mi niñez, el alcohol ahí. Y yo podía ver cómo esto afectaba y dañaba no solamente en el interior de mi hogar, sino también a toda mi familia esto afectaba. Las borracheras ocurren cuando se bebe demasiado, ¿sí? Y las borracheras o estos pecados personales no solamente afectan a la persona, sino que dañan a los que están alrededor tuyo. Aquí queremos dejar en claro que tomar una copa de vino, ¿no? Una cerveza, no es el problema. En lo que respecta a la palabra de Dios, el problema es la embriaguez. Ese es el problema. Cuando estás borracho, ¿cómo es tu estado mental? Cuando uno, bueno, yo nunca me he visto borracho, gracias a Dios, pero cuando uno está borracho, estás en un estado mental alterado, ¿cierto? Y vemos esa forma de actuar de una persona cuando está en ese estado. Y en ese estado mental alterado, tus inhibiciones disminuyen, tu juicio se ve afectado y normalmente tomarás malas decisiones, ¿cierto? En un estado así. Entonces, ¿cómo se puede evitar emborracharse? ¿Cómo se puede evitar esto? Algunas personas se fijan un límite, ¿cierto? Yo creo que ustedes han conocido personas al lado suyo, de pronto amigos, no sé, que se fijan un límite y simplemente no beben lo suficiente como para no emborracharse, como para no ir más allá, y esa es una forma de hacerlo. Otras personas, sin embargo, no pueden ni siquiera beber una bebida porque pues eso les llevará a tomar otra y otra, por lo que deben decidir no beber en absoluto. Y eso es una decisión de cada persona por sí misma que debe tomar. Pero finalmente tenemos el término también aquí de orgía, si tú la ves allí también en tu Biblia, que está estrechamente relacionado con la borrachera porque es un término para fiestas de bebidas, ¿sí? Y proviene de la palabra griega para orgías, que era parte de la cultura de la fiesta griega y romana, paganos, ¿sí? Y por lo tanto no se refiere solamente a orgías, sino también a la conducta de acudir a fiestas, y en estas fiestas hacían y deshacían, hermanos. Pero no solamente en la cultura griega romana de muchos años. Hoy en día vemos esto. Y ahora debemos notar que Pablo aquí, el apóstol Pablo, concluye esta lista con las palabras y cosas semejantes, ¿sí? Y cosas semejantes. Dice acá el apóstol Pablo, perdón, bueno, dejémoslo acá. Dice a continuación, vemos que el apóstol Pablo está dando una advertencia a los Gálatas contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, eso está en el versículo 21, y al parecer aquí el apóstol Pablo ya les había dado una advertencia antes y ahora la vuelve a dar. Entonces, ¿en qué consiste esta advertencia? La afirmación que viene a continuación es: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que todos estos pecados sobre los que acabamos de leer no pueden ser perdonados. ¿Ustedes qué creen?
¿Ustedes creen que estos pecados no pueden ser perdonados? ¿Cierto? Eso no significa que no puedan ser perdonados. Todo pecado ha sido pagado por Cristo. Y todo pecado que tú o yo cometimos puede ser perdonado. Ya entrando un poco en contexto de lo que les acabo de mencionar en cada uno de estos pecados. El único pecado que no puede ser perdonado es el pecado de rechazar a Cristo. Ese es el único que no puede ser perdonado. Entonces, ¿qué se está diciendo aquí? La clave para entender esto está en la palabra que dice practica. Los que practican tales cosas significa aquellos que los que hacen continuamente esas cosas, en otras palabras, los que no se apartan de estas cosas, sino que practican y practican estas cosas. Lastimosamente hay hermanos creyentes que practican y practican continuamente, hacen continuamente en estas cosas. Y la idea es esta, que los únicos que se quedan en la porquería son los cerdos. ¿Cierto? Y nos viene a la mente, quizás tú recuerdas que nuestro Señor nos dio la ilustración del hijo pródigo. Aquel joven dejó la casa de su padre y salió al mundo, gastó la herencia que le pidió a su padre, ¿cierto? Y vivió como quiso en el mundo y al final acabó ¿en dónde? En la porquería con los cerdos, ¿sí? Cuando el niño se dio cuenta de esto, cuando el joven se dio cuenta de esto, dijo, tengo que volver a casa. Entonces eso fue exactamente lo que él hizo. Y la cuestión acá es que el Hijo de Dios podrá caer en la pocilga de estos cerdos, hermanos. Tú y yo podemos caer en esto, pero eventualmente tendremos que salir de ahí. O sea, no podemos disfrutar, caer y disfrutar estas cosas, porque entonces no somos creyentes. Si un hijo de Dios entra en la pocilga, será muy infeliz allí hasta que salga de allí. Pero el que no es hijo de Dios caerá en el corral de los cerdos y allí se quedará. Y esta es la advertencia para nosotros. Si continúas viviendo en pecado, estás en una posición muy peligrosa, hermanos, porque podría significar que no eres un hijo de Dios. Déjame repetir eso, para que lo tengamos claro. Si un hijo de Dios entra en la pocilga, será muy infeliz allí, hasta que salga de allí. O sea que eventualmente saldrá el hijo de Dios. Pero el que no es hijo de Dios caerá en el corral de los cerdos. O sea, este corral. ¿Sí? Caerá en el corral de los cerdos y allí se quedará. Y esta es la advertencia para nosotros. Esto es lo que el Espíritu Santo nos habla hoy. Si continúas viviendo en pecado, esta es una posición muy peligrosa porque podría significar que no eres un hijo de Dios. Ahora, en contraste con todas estas cosas, tenemos el fruto del Espíritu. En los versículos 22 y 23 vemos, por otro lado, los frutos del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y termina contra tales cosas. No hay ley. Entonces, ahora bien, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice contra tales cosas no hay ley? Bueno, acá lo que ciertamente es que no existe ninguna ley humana que prohíba a las personas ser amorosas, amables o pacientes, o etcétera, ¿sí? Sin embargo, tenemos muchas leyes contra las obras de la carne. Leyes contra el asesinato, la prostitución, el uso de drogas, la embriaguez pública, etcétera. Pero violar los 10 mandamientos en la mayoría de los países cristianos o no, te llevarán a la cárcel si tú haces estas cosas. Además de esto, el apóstol Pablo se refiere específicamente a las leyes de Moisés. No hay ningún mandamiento de Dios que prohíba alguno de los frutos del Espíritu. De hecho, estos son exactamente los tipos de cosas que deberían producirse en la vida de cada creyente. Estos frutos son los que deberían existir en nosotros
en nuestro caminar diario como creyentes, hermanos. Entonces, ¿qué es el fruto del Espíritu? ¿El primer fruto cuál es? ¿Cuál es el primer fruto? El amor, ¿cierto? Si te fijas, la palabra fruto está en singular, no dice los frutos del Espíritu son, sino dice que el fruto del Espíritu es, o sea, en otras palabras, todo lo que aparece en esa lista proviene de un solo fruto, que es el fruto del amor. Entonces, ¿qué produce el amor de Dios? ¿Qué produce ese fruto del amor de Dios? Produce gozo, que obviamente el gozo se refiere al gozo por tu salvación y conocer tu lugar, la posición que tú tienes con el Señor, sin importar si tus circunstancias actuales son gozosas o no, sin importar si estamos en aflicción o no. Luego sigue la paz, que está muy relacionado con esto porque es el fin de la hostilidad hacia Dios y hacia el prójimo. Y también es calma y comprensión en todas las circunstancias. Y lo opuesto a la preocupación y la ansiedad. Eso es paz. La paz es lo opuesto a la preocupación y a la ansiedad. ¿Cuántos aquí viven preocupados y ansiosos? Vivimos preocupados y ansiosos todo el tiempo. Es lo opuesto a la paz, ese fruto. Luego tenemos la paciencia, oh bendita paciencia, ¿cierto? Que requiere, esto requiere muy poca explicación. Ustedes saben que la mayoría de nosotros podríamos tener más paciencia. ¿Tú sabes qué produce la paciencia? ¿Quién la produce? Dime. ¿Pero a través de qué? No. ¿Sabes qué produce la paciencia en nosotros? El sufrimiento y la espera. Las aflicciones. Y todo eso lo está orquestando y lo está dirigiendo Dios, el Espíritu Santo entre nosotros. Cuando vivimos un sufrimiento, cuando vivimos una aflicción, lo que el Espíritu Santo está formando en nosotros es la paciencia. La paciencia también puede traducirse como longanimidad. Y si alguna vez has sufrido o esperado durante mucho tiempo algo, eso fue sin duda una lección de paciencia, ¿cierto? Para nosotros, cuando esperamos por algo mucho tiempo. Luego, seguimos, hermanos. ¿Cuál sigue? Benignidad. Disculpe tanta pregunta, pero quiero que estén conmigo, que vayan conmigo. Benignidad. Muchos de nosotros también podríamos, ¿cierto?, beneficiarnos más de ella, de la benignidad. ¿Qué es la benignidad? También se puede traducir como gentileza, ¿sí? Y significa tener una disposición bondadosa hacia los demás. Y es todo lo contrario a las ambiciones egoístas. Esa es la benignidad. Es lo contrario a los odios y a las envidias. Luego tenemos la bondad, que va de la mano con la amabilidad, porque la bondad implica actuar según esa disposición bondadosa de este fruto y significa hacer cosas que sean útiles y beneficiosas ¿para quién? ¿Para ti? Para los demás, ¿cierto? Para mi prójimo. ¿Cuál sigue? Fidelidad o fe, que significan lealtad y confiabilidad. Mansedumbre. A veces pensamos que una persona mansa es una persona débil. Mi papá decía manso, mas no menso. Una frase de manso pero no menso. Y a veces pensamos que una persona mansa es débil, pero es todo lo contrario. Tanto a Moisés como a Cristo se les describe como mansos. Pero la mansedumbre en realidad es una fuerza que está bajo control y se refiere a la persona que es capaz de mantener la boca cerrada cuando está bajo ataque. Esa es la mansedumbre. Y que es capaz de evitar represalias contra quien le ha hecho mucho daño.
¿Tenemos mansedumbre? Yo pienso que al yo estar exponiendo esto, hermanos, el Espíritu nos habla. Pero yo veía esto, la mansedumbre es aquella persona que es capaz de mantener la boca cerrada cuando está bajo ataque. O es capaz, la que refleja este fruto del Espíritu, la mansedumbre, es capaz de evitar represalias contra quien le ha hecho mucho daño. Caemos muy lejos de allá. Luego sigue dominio propio, como dicen en inglés, self-control, creo que se dice dominio propio. Probablemente esta tampoco necesita mucha explicación. Todos podríamos confesar que necesitamos más del dominio propio. Y es la capacidad de mantener bajo control las pasiones, los apetitos, los deseos que tenemos dentro de nosotros. Y es la capacidad de mantener la compostura en situaciones difíciles. Ese es el dominio propio. Y quizás sea una palabra oportuna, ya que pasamos día de acción de gracias y estamos cerca a la Navidad, tanto por lo que se come como por las tensiones que existen, ¿no?, entre las familias. Carecemos de ese dominio propio. El autocontrol parece una buena cualidad para terminar, porque no sé si notaron esto, pero la gran mayoría de los pecados enumerados bajo las obras de la carne eran pecados sociales o relacionales, ¿cierto? Había 3 ítems en la categoría de pecados sensuales y solo había 2 ítems bajo pecados religiosos y solo 2 bajo pecados personales, ¿sí? Pero habían 8 ítems bajo la categoría de pecados de relación. O sea, son más las obras de la carne o los pecados sociales. Las relaciones son por lejos las áreas más desafiantes de nuestras vidas. Por eso es que hoy los matrimonios se destruyen muy rápido. Y probablemente también sea el área de mayor pecado en la mayoría de nuestras vidas. Las relaciones presentan las oportunidades, hermanos. Esa relación que tú tienes con tus hijos, con tus familiares, con tu esposo o esposa. Esas relaciones presentan las oportunidades más frecuentes para el pecado y son el lugar donde más se necesitan los frutos del Espíritu Santo. En el interior de nuestros hogares. Piensa en cuánto tiempo pasas con otras personas y en la forma en la que las tratas. Cómo tú tratas a las demás personas con las que tú pasas mucho tiempo. Y estamos seguros de que la mayoría de nosotros podríamos beneficiarnos enormemente de un mayor amor hacia los demás y un mayor autocontrol. ¿Es así o no? Ahora seguimos y quiero que noten el simple contraste en las palabras obras de la carne versus fruto del Espíritu. ¿Sí? Las obras de la carne, el trabajo es algo que haces, pero fruto es algo que se produce. Nuestro Señor Jesucristo habló del fruto del Espíritu en Juan 15 y Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros y daréis mucho fruto. Y Él dijo, vosotros sois los sarmientos y yo soy la vid. Naturalmente surge la pregunta, ¿cómo producimos el fruto del Espíritu Santo? La respuesta es, tú no puedes producirlo. Debes permanecer en Cristo y es el Espíritu quien lo hará. O sea, ¿cómo tú puedes producir todos estos frutos? Es permaneciendo en Cristo y el Espíritu Santo es quien lo hará a través de ti. Nuestra vieja naturaleza no es capaz de producir el fruto de Cristo y no podemos hacerlo nosotros mismos. Y lo mismo ocurre en nuestra vida cristiana para producir fruto. No existe ninguna receta para que esto ocurra más rápido.
Nosotros quisiéramos que esto lo tuviéramos ya, que tuviéramos paciencia ya, que tuviéramos paz, el amor, el gozo. Pero esto no ocurre más rápido. No existe una receta para obtenerlo rápido. No existen recetas para que esto ocurra más rápido que el tiempo que pasamos con Cristo. Entre tú más te acercas a Cristo, más se van a reflejar estos frutos en ti. Algunos cristianos quieren estar cargados de fruto inmediatamente. Quisiéramos tener esto todo ya en nosotros. Pero eso simplemente no va a suceder, hermanos. Y vamos a seguir cayendo en las obras de la carne, porque no queremos someternos a Cristo. El fruto del Espíritu solo se produce en nosotros con el tiempo, a medida que nos rendimos a Cristo. Estos frutos del Espíritu surgen a medida y con el tiempo que tú pasas rendida a los pies de Cristo. ¿Y cómo empieza esto? Te preguntas. Comienza por recibir a Cristo. Miremos el versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pablo es claro acá. Pues los que son de Cristo, ¿sí? ¿Cómo empieza esto? Comienza por recibir a Cristo. Entonces, cuando fue crucificada la carne, sucedió cuando comprendiste que Cristo fue crucificado por ti y lo recibiste por fe. Romanos 6:13 dice: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el punto en todos estos pasajes, hermanos, es que cuando Cristo fue crucificado, el creyente también fue crucificado con él. Así que la victoria se consigue luchando y tratando de crucificarse a uno mismo. Pero eso es imposible. La crucifixión es algo que nadie puede hacer a sí mismo. La victoria es reconocer que la carne ya fue muerta con Cristo en la cruz, y cuando la recibiste te uniste a nuestro Señor resucitado y victorioso. Así que en lugar de luchar, debes rendir tu vida a la nueva vida en Cristo Jesús. Tu vieja vida, rendirla a la nueva vida en Cristo Jesús. Y aquí no estamos diciendo que no sea necesario hacer morir las obras de la carne. La clave aquí es que la carne ya ha sido crucificada y eso sucedió en el tiempo pasado. Necesitamos considerar que nuestro antiguo yo está muerto y ahora debemos vivir para Cristo. ¿Cómo? La respuesta es por el Espíritu. Veamos el versículo 25. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿por qué? Por el Espíritu. Y algunas de sus Biblias dicen: mantengámonos en sintonía con el Espíritu, y eso es porque la palabra para seguir se puede traducir de esta manera. Es la palabra griega stoichomen y significa caminar en línea recta, estar de acuerdo con alguien o caminar directamente detrás de él. Ahora bien, ¿qué tiene esto de significativo? Bueno, acá Juan 10:27, Jesús también habló de esto cuando dijo: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Yo las conozco y me siguen. El Espíritu es el testigo interior, es la voz de Cristo dentro de nosotros, y Él nos conduce en dirección a Cristo. Y Él produce el fruto de Cristo en nosotros, hermanos. Si estamos siguiendo al Espíritu, Él nos guiará para que seamos como Cristo. Y por eso es que el versículo 26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Y estas cosas simplemente pues no son cristianas, y el Espíritu nunca las va a producir en nosotros. El vanagloriarnos o el provocarnos en los unos a los otros. La vida cristiana no es una experiencia rápida de ascensos o grandes alturas. Todo lo contrario.
La vida cristiana consiste en descender. Es caminar diario. Es un ejercicio diario de humildad. Es una estrategia diaria al Espíritu que quita nuestro orgullo y produce el amor de Dios en nosotros. Y eso es como un músculo de tu cuerpo. ¿Cuántos han ido a un gimnasio? ¿Cuántos han ido a un gimnasio? ¿Para qué van a un gimnasio? ¿Cierto? Para ejercitar, no sé, músculos o estar bien, ejercitar tu corazón, pulmones, ¿cierto? O algún músculo en especial. Y eso es lo que se debe hacer con el espíritu. Cuando tú ejercitas más el espíritu, ese es el que va a vencer. Pero si tú ejercitas más la carne, esa es la que va a vencer. Porque la gran realidad de nuestra fe es que Cristo se humilló por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo se humilló por nosotros. Filipenses 2 del 6 al 8 dice, Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Entonces, la sencilla realidad de nuestra fe es que Cristo, el Hijo eterno de Dios, no se consideró demasiado bueno para venir y morir por nosotros, hermanos. Entonces, Él no dijo, no vale la pena, o Él tampoco dijo, eso está por debajo de mí, tampoco dijo, soy demasiado bueno para esto. No, Él vino como hombre, humildemente fue a la cruz por tus pecados y por los míos. Allí Él pagó el precio, completó todo por nosotros, se hizo lo que nosotros nunca podríamos haber hecho por nosotros mismos. Él nos sirvió aunque ninguno de nosotros lo merecíamos, pero Cristo vino y nos sirvió. Y ese es el amor de Dios, es el amor que debemos tener y compartir con los demás. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Eso está en Filipenses 2, del 1 al 3. Para concluir, hermanos, estos 3 puntos de aplicación. Primer punto, apártate del pecado. El pecado es obvio. Cuando lo veas en tu vida, apártate, corre de él. No hagas tales cosas, como decía el apóstol Pablo. Segundo punto de aplicación, someterse al Espíritu Santo. Sométete al Espíritu Santo. Y tercero, no te enorgullezcas de ti mismo. No provoques a los demás, no envidies a otros cristianos, ni los conviertas en tus enemigos. Que caemos muchas veces en esto, hermanos. Estas cosas no vienen de Cristo. Más bien, edifíquense unos a otros en amor. Amén. Para terminar, yo quiero que nos coloquemos en pie ya para terminar. Creo que esto fue una muy rápida explicación de lo que son los frutos, las obras de la carne versus frutos del Espíritu Santo. Esta lucha que a diario tenemos por dentro es constante, hermanos, no es intermitente, es constante esta lucha que tenemos dentro de nosotros con estas obras de la carne versus frutos del Espíritu, ¿cierto? Pero hay algo que recordar para aquellos de nosotros que hemos aceptado a Cristo. La salvación solo viene por medio de la fe en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es a través del Padre. Sino es a través del Hijo, perdón. Así que quisiéramos instarnos a examinarnos, a arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Cristo con fe. Nadie puede llegar al Padre sino es a través del Hijo. Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y recibir perdón.
en nuestra vida. Amén.